Muy buenos días, hermanos, muy buenos días. Bienvenidos al devocional de hoy, día miércoles, que es un día miércoles maravillosamente excepcional. Es 24 de diciembre, es el día en que nosotros celebramos, la cristiandad celebra el nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esta noche las familias se reunirán en torno a una cena, habrá mucha risa, mucha alegría, mucha celebración, habrán regalos que se abrirán, abrazos que se darán, habrá momentos de encontrarnos con seres queridos que nos vemos hace tiempo, que están distantes de nosotros por trabajo, porque la gente vive en otros lugares, etc. Pero será un momento de encuentro, será un momento de celebración, será un momento también de recordar principalmente el nacimiento de nuestro Señor. Será una noche hermosa y deseo yo y todo el equipo que está conmigo esta mañana también hacerles llegar a ustedes el deseo de que esta noche sea una noche especial, una noche de familia, verdaderamente una noche de paz, en que podamos recordar el nacimiento de nuestro Señor. Un abrazo para todos ustedes y bienvenidos al devocional de hoy. Seguimos con nuestra serie El Dios que adoramos. Estamos estudiando las excelencias de nuestro Dios. Si me acompañan con su Biblia, los quiero invitar al libro de Éxodo, segundo libro de la Biblia, Éxodo 34, verso 6. Vamos a comenzar el estudio de desde mi punto de vista, una de las más hermosas virtudes de nuestro Dios, y es que nuestro Dios es un Dios clemente y misericordioso. Adoramos a un Dios clemente y misericordioso. Éxodo 34, verso 6. Éxodo 34, verso 6. Dice, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Salmo 86, verso 15, dice, mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Otro salmo, Salmo 103, verso 8, dice, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Salmo 111, verso 4, ha hecho memorables sus maravillas, clemente y misericordioso es Jehová. Salmo 112, verso 4, resplandeció en las tinieblas luz a los rectos, es clemente y misericordioso y justo. Salmo 116, verso 5. Clemente es Jehová y justo. Sí, misericordioso es nuestro Dios. Salmo 145, verso 8. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Ustedes se habrán dado cuenta cuál es el énfasis de estos versos. Hoy vamos a hablar sobre la clemencia y la misericordia de nuestro Dios. Adoramos a un Dios que es clemente y misericordioso. Vamos a leer de nuevo Salmo 103, verso 8 al 14. Dice, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuánto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo.
En el verso 8 de este salmo nos dice que nuestro Dios es como característica, como parte fundamental de su carácter y naturaleza, es que nuestro Dios es misericordioso y clemente. Ahora, estos dos adjetivos, misericordioso y clemente, se mencionan 13 veces juntos en el Antiguo Testamento. Así que es una parte importante de la definición del carácter y naturaleza de Dios, porque no solamente se menciona que Él es misericordioso, independiente, o que es clemente, independiente. En estos 13 versículos se mencionan estas dos características juntas que se potencian. Lo primero es misericordioso. Misericordioso es el adjetivo rahum. Rahum. Y este adjetivo significa compasivo. Alguien que tiene una actitud, que su carácter es de compasión misericordiosa. Es una palabra importante para hablar de Dios. Nuestro Dios es Rahum. Él es por naturaleza un Dios misericordioso, un Dios compasivo. La otra palabra, la palabra clemente, que también es un adjetivo, y es el adjetivo Hanum. Hanum. Y este adjetivo significa gentil, misericordioso. Este adjetivo solo se usa en relación a Dios. Él es aquel que está por encima de todos en compasión y clemencia. La misericordia es la disposición que sobrepasa a la bondad y amistad ordinarias. Es la demostración de gracia asombrosa hacia una persona que está en una condición completamente indigna, que no merece la misericordia, no merece la bondad, no merece ser tratada de manera gentil, amorosa, respetuosa, pero de igual manera es tratada así. Estos dos adjetivos nos declaran cómo es el carácter y naturaleza de nuestro Dios. No es que Dios tenga misericordia y piedad, no es que Dios ejerza misericordia y clemencia, no es que Dios tenga misericordia. Lo que quiere decir es que Dios es, en esencia, en el fundamento de su ser, por naturaleza, clemente y piadoso. Y no solo eso, sino que además nos dice este salmo que Él es grande en misericordia. Él usa una palabra, la palabra grande, que quiere decir mucho, mayor, gran cantidad, inmenso. La misericordia de Dios, por definición, es el amor de Dios firme, es la bondad de Dios firme, es la fidelidad de Dios firme frente a alguien que no la merece. Y cuando uso esa palabra firme, estoy hablando de algo que es constante, algo que no cambia, algo que no retrocede, no es algo que cambia porque la persona, el receptor de mi bondad, ha cambiado. Es firme, no la podemos alterar, no la podemos destruir, tampoco la podemos comprar o pagar, porque estamos en un estado de miseria. La misericordia de Dios es la actitud firme, inconmovible de un Dios que es terriblemente santo y justo, que, sin pasar por alto su santidad, manifiesta su amor constante y fiel al hombre que se encuentra en un estado deplorable, en un estado calamitoso. David ahora describe de una manera clara lo que es la misericordia y la grandeza de ella. Debemos notar los verbos que muestran las acciones misericordiosas de Dios. Salmo 103, verso 9. Dice que Dios no contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. Esa palabra no contenderá quiere decir que Él no se convertirá en un oponente, un contendor, un enemigo, uno que resista. Dice que además Él no guardará el enojo. Esa palabra guardará quiere decir mantener un resentimiento, guardar un enojo, una antipatía, poseer en el corazón algo contra alguien y mantenerse en ese estado hostil. Porque la misericordia es grande,
es que Dios no se mantendrá en hostilidad contra, tampoco guardará rencor, tampoco guardará un registro de la maldad. Verso 10 ahora, mire lo que dice. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. No ha hecho conforme a nuestras iniquidades, es decir, que Dios no nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades y a nuestros pecados. No nos ha pagado, no nos ha contestado, no nos ha pagado con la misma moneda. Eso es lo que quiere decir. Justicia, usted sabe que es recibir lo que merecemos, recibir conforme a lo que hemos hecho. Justicia es que cada pecado cometido por nosotros ha merecido de parte de Dios sentencia eterna, un castigo eterno. Cada uno de nuestros pecados, cada uno de ellos, independientemente, merece el castigo eterno. Cada uno de mis pecados, aunque yo le llame una mentirita blanca, una pequeña acción, un pequeño mal pensamiento que no le hace mal a nadie, cada uno de esos ha merecido la pena capital, el infierno para siempre. Pero dice que Dios no nos ha pagado conforme, que no nos ha pagado de acuerdo con nuestros pecados. Ahora, si Dios nos tratara de acuerdo con nuestras transgresiones y pecados, eso sería justicia. Eso sería que Dios nos diera lo que merecemos. De ninguna manera Dios podría ser considerado injusto si nos diera lo que merecemos. Justicia es dar a cada cual lo que merece, es darle lo que merece. Ese pecado merece muerte y si Dios nos da la muerte, hemos recibido lo que merecemos. Pero, sobre la base de la justicia de la cruz, Dios puede tratarnos con misericordia, porque en la cruz se pagó nuestro pecado. Fabricar, hacer la guerra, también puede representar las relaciones entre dos personas en cuanto a lo que una hace por la otra mediante sus acciones o conductas. Estos son actos retributivos. Pero aquí David dice que Dios no ha hecho, es decir, que Dios no nos ha tratado como nosotros merecíamos, como lo que merecía nuestra impiedad o pecado. Y luego dice, ni nos ha pagado. El verbo se traduce como tratar a alguien de acuerdo al mérito. La idea es la de pagar, dar un trato de acuerdo. Es proporcional a lo que se ha ganado. David nos dice que Dios no nos ha tratado de acuerdo con nuestro comportamiento. Dios no tiene una relación con nosotros en base al mérito, ni nos ha pagado por nuestro comportamiento. David dice que Dios no nos ha dado, no nos ha pagado, no nos ha tratado como nosotros realmente merecíamos. Desde el verso 11 al 13, él hace tres comparaciones para describir lo que la misericordia de Dios es. Verso 11. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Eso es lo primero, engrandeció. Verso 12. Cuánto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Hizo alejar nuestras rebeliones. Verso 13. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Aquí hay tres comparaciones que usa David para hablarnos de la misericordia divina. La primera comparación es la distancia cielo-tierra. ¿Quiere que leamos de nuevo el verso 11? Dice, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. La primera es la comparación entre distancias, en este caso el cielo y la tierra. ¿Cuánto es la distancia desde la tierra al cielo? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Lo podemos expresar en kilómetros? ¿Metros? Son medidas demasiado pequeñas. El centímetro. ¿Cuántos centímetros hay de aquí a la luna? Sería una inmensidad. Por eso ya no lo medimos ni en centímetros, ni siquiera en metros.
la medimos en kilómetros. Pero la luna está aquí. La luna es parte del vecindario. Es algo alcanzable. Nos demoramos, pero llegamos. Pero ¿qué pasa con el cielo o algún planeta, algún sol que está a años luz de nosotros? ¿Cuál es la distancia? Para responder a esa pregunta necesariamente debemos saber hasta dónde llega el universo, cuál es el límite del universo. Pues sabiendo eso, sabremos hasta dónde Dios ha extendido su misericordia, porque Él dijo, como es la distancia del cielo a la tierra, así es mi misericordia. Entonces, para conocer la misericordia de Dios necesariamente debemos reconocer los límites, pero sabemos que no hay límites. El universo es tan vasto, el hombre todavía no ha conseguido encontrar el límite, el fin, el punto final del universo. Entonces David compara esa distancia de la tierra al universo para hablarnos de la misericordia, del amor firme y constante. Dios engrandeció, prevaleció, indica algo que es superior o más abundante. Luego David menciona la segunda comparación. Y la segunda comparación tiene que hablar de la distancia entre el oriente y el occidente. Así como la misericordia es comparada con la distancia de la tierra al cielo, de la misma manera la misericordia es comparada con la distancia entre el oriente y el occidente. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir? Usted sabe que la tierra gira sobre su propio eje, ¿cierto? En esa gira, todos los días dando inicio al día y la noche. Gira sobre su propio eje en ese movimiento que se llama rotación. Si nosotros marcamos un punto en oriente y otro punto en occidente, por el movimiento de la Tierra, esos dos puntos se van a mover. Siempre que un punto se mueva, el otro se mueve, porque están marcados, el oriente y el occidente. ¿Qué es lo que está queriéndonos decir David con esto? Lo que nos quiere decir es que estos dos puntos, el oriente y el occidente, nunca se encontrarán. Nunca. El oriente y el occidente nunca se encontrarán. De la misma manera, Dios ha hecho alejar de nosotros nuestros pecados. Hermanos, nunca se alcanzarán. Porque Él hizo alejar, distanciarse, ponerse lejos, apartarse. Entonces, hermanos, David habla de la misericordia que es tan grande, tan inmensa como la distancia de la tierra al universo. La segunda comparación de la misericordia es como la distancia entre el oriente y el occidente, que nunca se toparán, y es así que nosotros nunca nos toparemos o seremos alcanzados por nuestro pecado. La tercera comparación tiene que ver con la compasión paternal. De la misma manera como los padres se compadecen de sus hijos, Dios se compadece de los suyos. Y aquí está la palabra raham. Dios se compadece, tener compasión, estar lleno de piedad, estar deseoso de ayudar al que está desvalido. Este es desde el punto de vista de David la misericordia de Dios. Ahora David nos dirá que él, cuál es la razón de esa clemencia. Nos dirá cuál es la causa de esa clemencia para con su pueblo. David nos dice con acabado conocimiento que la razón de que Dios sea así de misericordioso es que Él sabe que nosotros somos polvo. Esa es nuestra condición. Dios sabe que somos polvo. Dios sabe que somos débiles, frágiles, que nosotros somos torpes, que nosotros somos enclenques, no somos fuertes, no tenemos grandes capacidades, somos polvo. Qué tremenda definición del hombre. Esa es la naturaleza humana. ¿Sabe Dios que somos polvo? ¿Qué significa ser polvo? Bueno, varias cosas. La palabra o la figura del polvo tiene que ver con pequeñez. Deuteronomio 9, 21, Segunda Reyes 13, 7. El polvo tiene que ver con pobreza, 1 Samuel 2, 8. Número 3, con humillación, Génesis 18, 27. El polvo tiene que ver con tristeza, Job 2, 12.
Tiene que ver con muerte, Génesis 3:19. Tiene que ver con maldición y castigo, Génesis 3:14. Tiene que ver con juicio, Mateo 10:14. Entonces Dios conoce nuestra condición de miseria. Dios conoce nuestra condición de pobreza. Dios sabe lo limitados que somos. Dios lo sabe. Es por eso que Él quiere hablarnos de la misericordia. David quiere hablarnos de la misericordia y usa estos 3 ejemplos para hablarnos de la inmensidad de la misericordia. Es la distancia de la tierra al cielo, al universo, que es inmedible. Segundo, tiene que ver la misericordia tiene que ver con la distancia, que nunca se encontrará el oriente del occidente, nunca se alcanzarán, y eso habla del perdón de nuestros pecados. Y por último, como el Padre se compadece de los hijos, así se compadece. Dios tiene compasión. Dios tiene compasión. ¿Y cuál es la razón? Porque se acuerda que somos polvo, insignificantes. Insignificantes, polvo. Polvo. Piense en eso. Usted y yo somos polvos. Polvos. Hemos sido formados del polvo. Por eso Dios tiene compasión de nosotros. Muchas gracias por acompañarme en el devocional de hoy. Mañana, por ser un día festivo, es un día de familia, es un día de descansar, es un día de celebrar. Así que mañana no tendremos el devocional, pero volveremos el día viernes para seguir continuando con el estudio de las perfecciones de nuestro Dios aquí en el devocional de la hora de gracia. Que Dios les bendiga y deseo que esta noche ustedes tengan una hermosa noche juntos celebrando el natalicio de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Que Dios les bendiga.